Vamos a alargar con el taller de las 11:30. Les voy a presentar al disertante, Aníbal Cerrudo. Es ingeniero agrónomo graduado de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es investigador del INTA Balcarce y es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de Mar del Plata. Tiene su título adelante. La modalidad es 15 a 20 minutos de presentación de Aníbal y después abrimos a las preguntas y al intercambio. Así que, Aníbal, adelante. Bueno, muchas gracias por venir al taller, bienvenidos. Espero que les sirva para algo y espero que lo bueno, si es que sale bueno de este taller, sea la discusión que viene después de la presentación que voy a hacer, que es más que nada presentar algunas ideas, un experimento preliminar que hicimos este año en Balcarce, y después entonces vamos a la discusión que tendría que ser la protagonista de este taller, ¿no? El taller, a diferencia de lo que se había publicado, es específicamente, vamos a centrarnos en el cultivo de maíz. El cultivo de maíz en ambientes restrictivos, con restricciones severas en lo que hace a disponibilidad de agua. Y la idea es que después, que entre todos discutamos cuál sería el manejo del cultivo, ¿no?, para adaptar justamente este cultivo a un ambiente en el que hasta ahora está excluido. Esa es un poco la idea. Espero que les guste y que salga más o menos bien. Muchos habrán visto esta figura, es un trabajo clásico de Pablo Calviño, Víctor Sadras, ya tiene casi 15 años. Este es uno de los trabajos que sentó las bases para lo que es el manejo por ambientes, en el sudeste de Buenos Aires, donde gran parte del ambiente está definido por la profundidad a la que se encuentra la tosca. Estos datos surgen de lotes de producción de Crea Tandil, ahí obtuvieron Pablo y Víctor sus datos, y lo que ellos encontraban es esto, fíjense. Cuando el ambiente se hacía más restrictivo, o sea, menos profundidad de la tosca, o sea, menos disponibilidad de agua, ¿qué cultivo se veía más afectado relativamente? El maíz, mucho más que la soja. Decíamos entonces que el cultivo de soja es un cultivo más tolerante a estrés que el cultivo de maíz. Ese es el concepto que tenemos, y la base ecofisiológica que sustenta estos conceptos, esto que vemos acá, es que el periodo crítico del maíz, que es la floración, ocurre más temprano en la estación de crecimiento, donde hay más demanda, es más estrecho, entonces un estrés puntual, sácate. Nos liquida el maíz. La soja, en cambio, que tiene un periodo crítico más largo, ubicado en la segunda mitad del verano, donde la demanda por lo menos es menor. ¿Se entiende? Entonces el déficit va a ser menor. Por otro lado, la plasticidad reproductiva, que después hablamos si quieren un poco. Si quieren no. Tengo una presentación y después en la discusión lo vemos. El cultivo de maíz tiene menor plasticidad reproductiva, menor partición, es menos lineal la respuesta entre cómo está la planta y cuánto rinde una planta. En cambio, en soja es lineal y sin umbral. Ahora lo vemos. Todo esto es lo que sustenta esto que vemos acá. Y esta información es la que usaron los productores de la zona para comenzar la ambientación, el manejo por ambientes. En todos los campos de Crea Tandil, el maíz salió de suelos de menos de 70 centímetros de profundidad. Se excluyó el cultivo de maíz. No obstante, ¿qué no se tiene en cuenta acá? El manejo que se utilizó fue constante para todos los ambientes, o sea, estamos llevando un manejo de un maíz para un lote maicero a un lote que tiene 30 centímetros de profundidad. Así se hizo este trabajo, y esa era la idea, ¿no? Manejamos el maíz así, si así no se puede hacer, no se hace, listo, no se hace. Salió el maíz. Entonces, la idea de este taller, y la idea que lo que queremos discutir es qué prácticas de manejo se podrían afectar en cada cultivo para adaptarlo a distintos ambientes. ¿Ven? Es un paso más en agricultura por ambientes. No sé si me van siguiendo. Pero bueno, por ejemplo, todo esto son cosas que ya saben la mayoría de los que están acá. Fecha de siembra, sabemos que tiene gran impacto en lo que hace a rendimiento o estabilidad de rendimiento en ambientes propensos a sufrir estrés hídrico. Densidad de siembra, sabemos que el maíz tiene gran impacto y sabemos que hay una interacción muy fuerte entre la densidad óptima y el ambiente. Y por otro lado, creo que está bueno considerar el avance constante que hay en lo que hace a genética, ¿no? Mejoramiento de híbridos, no hablemos de marcas en particular, sino en general. Hay un avance y les quiero mostrar algunos datos que defienden esto y que nos están mostrando que tal vez se puede llevar de vuelta el maíz a esos ambientes restrictivos que hoy día están con rotaciones que son soja, 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 o trigo, soja, trigo, soja, trigo, soja, o trigo, soja, soja, trigo, soja. O sea, estamos con soja todos los años. Bien. Esa es un poco la idea. Entonces empecemos con esto. Voy a presentar en 3 slides los 3 conceptos para
que ustedes los vean, refresquen las ideas y después discutimos. ¿Bien? Fecha de siembra. Estoy haciendo macana con el micrófono, ya lo sé, pero perdón, me muevo mucho. Fecha de siembra. Cuando no faltan nutrientes, cuando no falta agua, en condiciones potenciales, ¿cuándo obtenemos los máximos rendimientos de maíz? ¿Sembramos tarde o temprano? Temprano, ¿no? ¿Por qué? Porque ubicamos el periodo reproductivo del cultivo, el periodo crítico reproductivo, donde tenemos más oferta de radiación incidente, buenas temperaturas para transformar esta radiación incidente en biomasa, buen crecimiento, buen rendimiento. Entonces, si nosotros tenemos un equipo de riego, vamos a sembrar bien temprano. Va a ser función de lo que nos permita nuestro ambiente, la última helada. Ahora, si lo que limita el rinde en un ambiente, y lo que limita fuertemente el rinde en un ambiente, es el agua, entonces, ¿me importa el techo de producción? ¿Me importa sacar 20.000 kilos o 18.000 kilos de maíz? No. Entonces, la fecha de siembra es una herramienta espectacular para justamente ubicar ese periodo crítico del cultivo, que en el maíz es cerca de la floración o alrededor de floración, en un momento donde haya poca probabilidad de ocurrencia de estrés. Y muchos de ustedes están al tanto de esto. Entonces, en un ambiente propenso a estrés, lo que generalmente se hace es escaparle por atrás al estrés, ¿no? Trato de ubicar las etapas críticas cuando el estrés ya pasó. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo en vez de llevar la floración a mi primera mitad del verano, la llevo a la segunda mitad del verano? Lo que es seguro que va a caer en todas las localidades es la demanda. La demanda es la mitad del déficit. Que haya menos demanda es como que llueva más, ya de arranque. ¿Se entiende? Y por otro lado, en muchas regiones, a su vez, en febrero llueve más que en enero. Entonces, es probable que haya un balance hídrico más favorable para el cultivo de maíz si florece en febrero que si florece en enero, por ejemplo. ¿Tá? Sacrificamos techo de rendimiento, pero levantamos los pisos y muy probablemente y seguramente estabilizamos los rendimientos. Y como ejemplo les muestro esta figurita, es para Coronel Suárez, 5 campañas. En líneas continuas tienen el rinde para 2 condiciones de arranque de agua útil en el suelo, no importa que sean 2, miren una sola si quieren la de arriba. Es un suelo somero, con baja capacidad de almacenaje de agua, bastante arenoso. Y fíjense lo que pasaba cuando atrasábamos la fecha de siembra desde mediados de octubre hacia noviembre. El promedio para estos 5 años de rendimiento en ese lote de maíz se incrementaba. O sea, estábamos incrementando la productividad media del cultivo. Los rindes son bajos, ¿no? Pero estamos pasando de menos de 5.000 kilos a más de 6.000 kilos. Y lo más importante es que la variabilidad interanual, que muchas veces termina siendo el factor que más peso tiene a la hora de excluir un cultivo de una rotación, la falta de predictibilidad de lo que vamos a obtener como resultado de una inversión, está bajando. ¿Bien? Entonces suben los rindes, sube la productividad, baja la variabilidad. ¿Cómo no vamos a tener en cuenta entonces la fecha de siembra a la hora de llevar un cultivo de maíz a un ambiente restrictivo? Esa es la pregunta que les hago. ¿Tá? En segundo lugar, la densidad. Hoy hablamos de plasticidad reproductiva, más de uno lo debe haber confundido, no era la idea. Pero acá se ve la plasticidad reproductiva. Esta es la tasa de crecimiento de la planta, el estado fisiológico de la planta, cómo está la planta en el periodo crítico, cuando define el rinde. Y este es el número de granos que fija una planta. Es el principal componente del rinde, o sea que casi que esto es el rinde de la planta. Fíjense que en maíz esta relación es curvilineal, no es lineal. Y de hecho tiene un umbral importante. Esta base fisiológica es la base de la interacción grande que hay en maíz entre densidad óptima y el ambiente. El maíz es muy importante entender en qué ambiente estamos para elegir la densidad. Si nos pasamos de densidad en un ambiente malo, perdemos rinde, no solo perdemos semilla, y si nos quedamos cortos de densidad en un ambiente bueno, relegamos rinde. ¿Tá? Si estamos en un ambiente con muy bajos recursos, creemos que vamos a estar en un ambiente con muy bajos recursos, y tengo una alta densidad, las plantas se me van a ir para acá. Y estoy en serio riesgo de caer en este precipicio, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué hago para aumentar los recursos por planta si hay pocos recursos? ¿Qué es lo que hago? Y me tengo que mover para acá. ¿Cómo lo hago? Bajo los individuos, bajo la densidad. Entonces los pocos recursos que hay, tengo más recursos para cada individuo. Esa es la base de lo que siempre vemos acá, ¿no? Entonces yo tengo que adecuar la densidad al ambiente. Entonces, ¿cómo no voy a tener en cuenta que si estoy yendo a un ambiente restrictivo voy a tener que cambiar la densidad respecto a un suelo profundo o una zona con un régimen hídrico más alto? ¿Ah? Les estoy mostrando cómo se podría mejorar la primera predicción. ¿Sí? ¿Se ve? Y por último, todo lo que tiene que ver con el avance genético, que creo que es importante y que vale la pena
resaltarlo. Estos son datos de Javier Di Matteo, que es un tesista doctoral de la Unidad Integrada de Balcarce. Y fíjense lo que tiene él acá. Él consiguió semillas de 6 híbridos liberados en distintas épocas, desde el 60, estos se los recrearon, hasta el 2011. Acá tenemos el rendimiento de cada híbrido es una de estas líneas, más arriba de la línea es un híbrido liberado después, ¿no? Más nuevo el híbrido, y acá tenemos ambientes. Fíjense que cómo el rinde de maíz año a año se liberan híbridos, y esto es en general, estos son híbridos particulares, pero esto se ve en general, con todas las compañías, varios tesistas fueron a hacer tesis de maestría a Balcarce con los portfolios de las distintas compañías, y esto se ve en todas las compañías. Los híbridos cada vez rinden más. En buenos ambientes, sí, rinden más. Perfecto, cada vez tenemos más rinde potencial. O en ambientes potenciales, buenos rindes. Pero fíjense qué pasa en ambientes más restrictivos. Fíjense cómo, si bien... Otra vez, perdón. Fíjense cómo, si bien suben los rindes acá en ambientes más bien maiceros, fíjense cómo arrastra y está incrementándose el rinde en ambientes más bien restrictivos. De hecho, relativamente el salto es mayor acá que acá. Entonces, los híbridos actuales, en general las empresas con el sistema de mejoramiento actual, no solo levantan potencial, elevan potencial de rinde, sino que nos están dando híbridos cada vez más tolerantes a estrés, más estables. Creemos que esto está relacionado con un cambio que hubo ya hace bastante, pero de empezar a mejorar en muy altas densidades, ¿no? Y hacer pruebas multiambiente de los materiales. La densidad es sucedáneo de estrés, es como una alternativa al estrés. ¿Cómo puedo estresar una planta? Con densidad. Y bueno, si yo estoy seleccionando materiales a altas densidades, prácticamente las estoy seleccionando bajo estrés, constante. No importa que el ambiente sea bueno, ¿se entiende? Pongo muchísimas plantas y me quedo con los que más rinden con muchas plantas. Eso es lo que hacen las empresas hoy día y bueno, esto es lo que vemos. Entonces, ¿cómo? No voy a tener en cuenta que hoy día tengo híbridos que son más tolerantes de estrés y estoy pensando en venir a un ambiente realmente estresante. Por otro lado, algo que tiene que ver con el avance genético, lo ven en esta figura verde. Quiero que se concentren solo en el rectángulo rojo. Acá tenemos un ambiente potencial, bajo riego, sin faltas de nutrientes, sin problemas de sanidad de insectos ni nada por el estilo. Y acá tenemos densidades de plantas y acá rendimiento. Y otra vez, híbridos viejos y van cada vez más nuevos, ¿no? Hasta arriba. Fíjense que suben los rendimientos en cualquier densidad, pero fíjense qué notorio es esto. Esto sí que es algo que no buscaban las compañías. Fíjense cómo cuando estamos cortos de plantas para lo que es ese ambiente que era espectacular, fíjense cómo las plantas ahora, una planta que está con excesos de recursos puede rendir mucho más, puede captar esos recursos. Yo les dije que el maíz era muy poco plástico, que la respuesta era curvilineal. Bueno, esa que les mostré es exagerada, cada vez es más lineal, se está levantando esa curva. Y si le damos recursos a una planta, los transforma en grano, ¿se entiende? Y esto es muy importante, o puede llegar a ser muy importante en un ambiente restrictivo. ¿Por qué? ¿Alguien se imagina por qué esto puede ser importante en un ambiente muy malo? Porque yo estoy pensando en sembrar muy pocas plantas, tal cual. Yo estoy pensando en ser muy conservador. Yo creo que no va a llover nada y el suelo es muy somero y mi maíz va a rendir 5.000 kilos. Y apunté todo a 5.000 kilos. Pero miren si de repente, y gracias a Dios, llueve más de lo esperado. Yo no puedo, o sea, el objetivo es estabilizar el rinde, levantar esos pisos, pero si hay un exceso de recursos por X motivo, o tengo un lote muy overo, tengo sectores más profundos, sectores más someros, entonces es importante que haya plasticidad reproductiva, ya sea por prolificidad, ya sea por flexibilidad en una espiga, y realmente esto es notorio. Como todos los híbridos hoy día, si uno lo hace con varias compañías, tenemos más plasticidad reproductiva. Y esto creemos que es una herramienta interesante, o es una característica interesante para estos sistemas conservadores. Bien. Por último, ahora sí que es por último, creo que otra cosa que es muy importante que hay que tener en cuenta, que antes no se tenía en cuenta, o no es que no se tenía en cuenta, pero no había tanta tecnología incorporada a los materiales. En general, otra vez, en todas las empresas. Ustedes piensen que estamos pensando en sembrar 20.000 plantas por hectárea. ¿Les parece que el problema de malezas va a ser severo, va a ser importante, va a ser un cuello de botella para el sistema? Es el cuello de botella del sistema. Si uno se va al oeste, a La Pampa, donde esto, o a Dorrego, el problema son las malezas. ¿Por qué? Si el mejor herbicida es la sombra, lejos. Y si yo no cubro el suelo, voy a tener problemas de malezas. Pero hace 20 años no teníamos la tecnología que tenemos hoy para controlar malezas, ¿eh? Tanto en transgénesis, como en mutaciones inducidas, como moléculas nuevas que son para no transgénicos, ¿tá? Entonces creemos que esto es vital. Estamos pensando en sembrar tarde, lo acabamos de decir.
Entonces, ¿qué les parece? ¿Vamos a tener más o menos presión de insectos? Y vamos a tener más presión de insectos. Otra vez, hoy día tenemos una amplia gama de eventos que controlan distintos insectos de tallo, raíz y por todos lados, tolerancia a enfermedades que también van a aumentar su presión en siembras tardías. Entonces, fíjense cómo esta tecnología, si uno le pregunta a Fernando Andrade, ¿por qué antes no hacían esto? ¿Por qué nadie probó sembrar 20.000 plantas de maíz hace 10 años, 20 años? Te dice, no se podía, no podíamos ni probarlo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos esto. Podemos controlar malezas, tenemos BT, las plantas no tenemos problemas de insectos en siembras tardías. Es una combinación de cosas que ahora puestas todas juntas permiten hacer esta nueva exploración de meter el maíz en ambientes donde estaba excluido. Y bueno, estas son las ideas. A esto hay que agregarle bastante más, ¿no? Que lo podemos ver en la discusión. Son las 3 ideas que traje. Y ahora les muestro algunos resultados preliminares de esta campaña para que vean, o sea, qué impacto pueden llegar a tener estas técnicas aplicadas en conjunto en un ambiente realmente restrictivo. Hicimos un experimento en Balcarce este año, en un suelo realmente muy somero. Esto acá tenía 25 o 30 centímetros, pero en general tenía 35, había una parte de 50. Es muy difícil conseguir un suelo somero homogéneo, no es fácil encontrarlo. Siempre hay variaciones en la profundidad. Y se combinó con que fue un año extremadamente seco. Llovieron 210 milímetros en lugar de 400, que es lo que tendría que haber llovido. Entonces tenemos un cultivo que se hizo con 270 milímetros, pero esto es mentiroso porque un evento acá fueron 80 milímetros y en el suelo como máximo entran 60. O sea que 20 se fueron. O sea que en realidad tenemos que hacer 40, 250. Llovieron 250 milímetros de agua útil que la utilizó completamente porque el suelo quedó con 0% de agua útil. O ahí, cerca del punto de marchitez permanente, lo tenemos registrado. Entonces tenemos 4 densidades, 1.5 plantas por metro cuadrado, 15.000 plantas por hectárea, 60.000 plantas por hectárea. Y este suelo, este ambiente. Sembramos tarde, por lo que comentamos hoy. Sembramos varios híbridos porque es un ensayo exploratorio, lo hicimos en conjunto con chicos de DECALB, hay híbridos de otras empresas también. Fíjense lo que pasó cuando floreció el cultivo, que floreció el 1 de febrero. Floreció, apuntamos a que florezca los primeros días de febrero, floreció el 1 de febrero, 15.000 plantas por hectárea, 60.000 plantas por hectárea. Y acá están, 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo está esta planta? ¿Cuál es el estado fisiológico de cada planta acá? ¿Bueno o malo? ¿Cómo está creciendo esa planta? Está creciendo espectacular. Medíamos fotosíntesis, nos daba el mismo valor de fotosíntesis que daba en el pivot de riego a 500 metros. El mismo valor, ¿no? Y es el mismo valor de tabla de fotosíntesis máxima de maíz. Veníamos a el mismo día, a la misma hora, unos segundos después saqué la foto. Medíamos fotosíntesis acá, 1/4 de la fotosíntesis máxima, ¿no? Medía al mediodía, la planta estaba... Miren lo que eran, estas plantas me llegaban acá, ¿no? Y bueno, y acá tenemos el degradé. Esta planta, este cultivo, interceptó como máximo el 40% de la radiación incidente. ¿No? Entonces, por un lado conservó agua para etapas críticas. Usó menos agua del que tuvo disponible, que era poca. Y por otro lado, hay menos individuos tironeando de ese agua. Entonces estas plantas estaban bárbaras. Y estas ya habían agotado todas sus reservas y en realidad en su momento interceptaron mucha radiación. Después se neció en nuestras hojas porque estaba que se moría la planta, ¿bien? Aunque es muy difícil que se muera el maíz. De hecho, 3 días después de esto llovieron los 80 milímetros. Esto se recuperó completamente, volvió a cubrir el suelo, fijó granos de una manera increíble. Lo más sorprendente de este ensayo es que esto haya rendido, la verdad. Y eso habla de la tolerancia a estrés de los híbridos actuales. O sea, ninguna planta en todo este experimento, que fueron 80 parcelas, ni una planta fue estéril en este año, que fue el año más seco de Balcarce, fue el marzo y febrero más seco de la historia, desde que hay estación, en 100 años desde que hay estación en ese lugar, y es el suelo que, yo te diría que no es ni sojero, es un suelo que agatas a una pastura. Bien, esto terminó así. 15 de marzo, grano duro, todavía no había terminado el llenado, esto ya estaba entregadísimo y esto estaba sufriendo, ¿no? En el suelo somero, incluso con 1.5 plantas por metro cuadrado sufría, pero fíjense cómo prolongó el llenado un poco más. Bueno, y ahora les muestro rápidamente dos resultados. Fíjense que había variación en el suelo, entonces es muy difícil analizar este tipo de experimentos, sobre todo había muchos híbridos, todos los híbridos no están en todas las profundidades.
O sea, veíamos que 1 centímetro de suelo son 100 kilos de maíz. Entonces, si tenés una parcela que tiene 5 centímetros más que la otra, ya tenés un lío bárbaro. Se puede usar la covariable, pero bueno, es un análisis mucho más complejo y no vale la pena. Esos son los datos crudos. Profundidad de suelo, o sea, perdón, bueno, no importa. Profundidad de suelo, rendimiento. 60.000 plantas por hectárea. Esto es lo que hacía Pablo, lo que hicieron Pablo y Víctor. 60.000 plantas por hectárea en Tandil hace 15 años. 30.000 plantas por hectárea y 15.000 plantas por hectárea. ¿Ah? Fíjense, entre el manejo y el ambiente explicaron gran parte de toda la variación. El híbrido quedó relegado al segundo plano, el híbrido es lo de menos, el manejo es lo importante, el ambiente y el manejo. ¿Tá? Fíjense que si sembramos 60.000 plantas, casi siempre estamos por abajo, en cualquier suelo. Con 30, fíjense el plus que tenemos solo por manejo. Es más, por ahorrar semillas tenemos un incremento de rinde bastante importante. Y cuando nos venimos a profundidades por debajo de 35 centímetros, que es una cosa realmente extrema, para este año que fue extremo, fíjense cómo, bueno, ahí se ve el salto a 15.000 plantas por hectárea y parece ser que con 15.000 plantas por hectárea ahí tenemos... Esas plantas la pasaron mejor que las plantas en 30.000. Esto obviamente que va a depender del año, de la lluvia. Depende de cómo llueva, se va a correr para un lado o para otro. Pero fíjense lo importante del manejo, el impacto que tiene. Y fíjense, ya les digo, fue el año más extremo de los que me ha tocado vivir en Balcarce en cuanto a producción de maíz, o uno de los más extremos, sobre todo para este maíz tardío, digamos. Y fíjense, un suelo de 40 centímetros poder estabilizar o sacar entre 4 y 5.000 kilos de maíz, ya lo firmo. Fíjense, estos puntos que están acá, son los datos de un año de los de Pablo, del paper que les mostré, de hace 15 años, con una pluviometría similar a la que tuvimos este año. O sea que son 60.000 plantas y este es el rinde que obtuvo en estas profundidades. O sea que la brecha entre los puntos rojos y estos negros pueden ser fecha de siembra, tolerancia a estrés y mucho, mucho error. Lo que estoy haciendo es una guasada, pero es una referencia. Estos son los datos que tengo como referencia, por atrasar fecha de siembra solamente y usar híbridos nuevos y hacer un ensayo en condiciones controladas. Lo de Pablo fue más bien a campo, lo de Víctor. Pero fíjense el salto que tenemos. Y esto se puede seguir mejorando si adaptamos el manejo, ¿no? Bajamos la densidad acá, bajamos la densidad acá. Y podemos realmente seguir incrementando los rindes. Y no les dije, pero alrededor de ese experimento se sembró soja. Sembramos todo soja, hicimos un buen control de malezas espectacular, se hicieron parcelas de soja y se midió la profundidad. Y este es el rinde de la soja. Esta es la respuesta de 35 kilos por centímetro, también muy importante. Y fíjense que si nosotros seguimos el manejo constante de densidad, hagan el ejercicio de seguir esta línea, fíjense cómo la relación entre el rinde de maíz y soja va bajando. Eso es lo que proponía el trabajo, ¿no? Van bajando, cae relativamente más el maíz que la soja. Ahora, si nosotros, en vez de movernos por esta línea con manejo constante, nos movemos por una línea haciendo un análisis de estilo de frontera, ¿no? Si podemos ir adaptando el manejo a cada ambiente y nos movemos por esta línea, fíjense cómo, a diferencia de lo que pasa si seguimos un manejo constante, la diferencia entre maíz y soja se incrementa. Pasa lo contrario a lo que dice Pablo, o tiende a incrementarse. ¿Tá? Por lo menos es igual de estable que la soja. Solo con manejo. Con manejo en base a conocimientos, en base a tecnología de procesos, sin ningún insumo extra. ¿Bien? Bueno, eso es todo. Y bueno, un minuto más para comentar lo que dije, que siempre hay que decir lo que dijiste. Lo que tratamos lo que traté de presentar es cómo, en base a entender cómo funciona un cultivo, entender cómo funciona el ambiente, podemos intensificar la producción. Y ahí les mostré algunos resultados, ¿no? Una intensificación que es no rica en insumos, rica en entender cómo funcionan las cosas. Y de hecho va a ser seguramente mucho más sustentable. Esa es la idea. Vimos solamente fecha de siembra, densidad y algo de híbridos. Hay muchas cosas más por hacer, para pensar, para seguir haciendo. Y bueno, es el desafío sobre todo de los más jóvenes. Y ahora sí, ya me despido. Les quiero esto, que o sea, muchos están muy ajenos a estos sistemas de producción, sobre todo en esta zona. Pero por ejemplo, si uno transita Coronel Dorrego hoy día, Coronel Dorrego hasta hace 5 años hacían 3.000 hectáreas de maíz solamente. En Balcarce se hacen 10, en Tandil se hacen 12.
Coronel Dorrego, en base a este manejo, en base a entender cómo funciona el cultivo, en base a ir adaptando el manejo al ambiente, hoy día se hacen 30.000, más de 30.000 hectáreas de maíz. Mucho más maíz en Dorrego que en Balcarce y Tandil juntos. Fíjense cómo estas prácticas, que son prácticas de costo cero muchas veces, han cambiado el panorama productivo de un partido entero. Es muy simple, o sea, solo hay que pensar. ¿Tá? Eso es todo. No hay dos inalámbricos, así que contestás acá y yo paso el micrófono. Perfecto, dale. Bueno, ahora vamos a abrir al espacio de preguntas. Les pido que sean concretos con las preguntas, así porque estamos un poquito pasados de tiempo, pero es importante. Y como tengo el micrófono en la mano y después no lo voy a tener de vuelta, voy a aprovechar a hacer la primera pregunta, después van levantando la mano y yo les doy el micrófono. Hablaste de los híbridos y que en tu trabajo pasaron a un segundo plano por detrás del manejo y conocer el ambiente. Pero llegando a ese segundo plano, ¿qué puedes decir de los híbridos que hay disponibles hoy? ¿Qué diferencias relativas les puedes encontrar? Las diferencias relativas son básicamente a híbridos. Lo que traté de transmitir es que las diferencias grandes son contra híbridos viejos, pero hoy día no creo que haya gran diferencia. Siempre hay una pequeña diferencia, siempre en un caso en particular un híbrido va a rendir más que otro, pero no es algo tan consistente. Hay ciertas cosas, pero no creo que valga la pena hablar de híbridos y de empresas en este taller. O sea, el mensaje es, los híbridos actuales en general son más tolerantes a estrés y en general son más plásticos. Si uno habla con las empresas, ellos a su vez van a tener identificados dentro de su portfolio algún híbrido más plástico, más tolerante a estrés. Pero no hay que casarse con ninguna empresa en ese sentido. Lo que yo veo es que en general el manejo mata al híbrido, digamos, para decirlo. Aníbal, una consulta. ¿Cómo explicás la diferencia para estos manejos entre biotipos de plantas más bien pequeñas y plantas más bien de tamaño grande? Y sobre la misma línea, ¿cómo lo comparás con híbridos Earflex y de doble espiga? Miren, así que puse esta. No tengo micrófono. Esto que tienen acá es biomasa de planta, o sea, el tamaño de una planta y el rendimiento por planta, para dos materiales. Uno de los materiales más prolíficos que conozco, que es este, los colores son espigas. Estas plantas con 1, 2, 3 espigas. Esto es lo que aporta al peso cada espiga, ¿se entiende? Los grises son un híbrido. Los naranjas son otro híbrido. Este híbrido tiene 2 espigas solamente. ¿Lo ven? Fíjense que cuanto más grande la planta, más rinde por planta, en los dos. O sea, no hay gran diferencia. Hay una sola diferencia que es acá. Si justo te quedan las plantas por acá, puede ser que este tenga un poco, ¿se entiende? Que se haya plafonado un poco y después hasta que gatilla la segunda, tenés un impasse ahí, donde si justo quedaste ahí, puede ser que tengas algo de diferencia. Pero estos son dos híbridos de dos compañías distintas, uno que tiene flexibilidad en la espiga y el otro que es prolífico. No hay gran diferencia. Por otro lado, este híbrido es más alto, más grandote. Entonces fíjense que como la densidad era constante, fíjense cómo creció más. En baja densidad, ser más alto te da mayor capacidad de captar radiación. Es como si, imagínense que ustedes ponen una hoja de papel que tiene superficie de arriba 0. Tienen una hoja cortita de papel. Tengo esta hoja. Fíjense la sombra que hago. Ahí, ¿lo ven? No. Es cortita la sombra. Y yo elevo la hoja, hago el doble de sombra. Se empieza a comportar como un monte frutal, digamos, ¿se entiende? La altura impacta mucho. Entonces, al final, los más altos captan más radiación. Pero si vos no querías captar radiación, porque justamente querías conservar agua, tal vez en el híbrido, que es más alto, tendrías que bajar más las plantas. ¿Está? Ahí creo que te respondí con esta figura esas dos preguntas. Si no, después te mando esto. Total, sé de dónde vivís. Sí. Acá. Soy Bruno Barcelos, de Brasil. Y tengo una pregunta con relación a investigaciones. Yo hice una investigación hace 2 años atrás. He testeado poblaciones de híbridos y casualmente en este ensayo que hizo tomó una sequía muy fuerte en floración, los maíces. Y lo que he notado también que distintos híbridos, un conocimiento muy raro de tener
por híbrido, población y que esos producen mucho más con baja población. Por ejemplo, hay híbridos que por más que bajemos población no van a rendir tanto, porque también hay maíces muy prolíferos que noté en mi ensayo con una espiga muy grande y dos plantas por metro cuadrado se rendía mucho, un grano muy pesado. Entonces también es una línea que quizá están investigando también acá, de além de todos estos, el híbrido también, que se coseche bastante con baja población. Y esto se va a tener una estabilidad por si llover, va a cosechar bien, porque va a crecer más. Y si también faltar la lluvia, va a cosechar más. Te pregunto, ¿hay alguna cosa también en esta línea de investigación acá? Sí, o sea, creo que es lo que traté de, por ahí no estuve bien, como lo dije, pero es la idea, es bajar la densidad y tener plasticidad. Si llueve más de lo que uno esperaba, vas a tener más rinde. De hecho, podemos sacar más de hasta 13.000 kilos con 20.000 plantas por hectárea, 25.000 plantas, sacamos hasta 13.000 kilos de maíz hoy día, si lo regás, ¿no? O sea, la plasticidad está. Y la tolerancia a estrés viene por la tolerancia a estrés per se del híbrido y bajar la densidad, ¿no? Entonces vos preparás la planta para el estrés. Y si el año es mejor a lo esperado, tenés la plasticidad como seguro. Esa es un poco la idea de estos planteos conservadores. Aníbal, acá tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo ves el tema de las siembras tardías con las nuevas tecnologías, digamos, de BT y de, digamos, MG, BT Triple Pro y eso, que se están quebrando, digamos, las resistencias, digamos, ¿cómo lo ves a futuro, digamos? Porque no se ven tampoco nuevas tecnologías que estén apareciendo, no sé si va a ser viable sembrar tardío en el mediano plazo, digamos. No, la verdad que no tengo respuesta. No me lo he puesto a pensar, se me hace que siempre van a funcionar, pero bueno, por ahí lo que hay que hacer es empezar a usar bien la tecnología y tratar de no arruinarla, digamos, ¿no? Que sea perdurable. Pero no sé. Sí, acá. La pregunta es, ¿qué rol juega la fertilización en estas consideraciones? ¿Hay que replantearse paradigmas? Bueno, justo ahora está Nahuel Reussi presentando algo que tiene que ver con fertilización en maíz tardío, solamente tiene esa parte de tardío, que puede ser que haya algún cambio. Es interesante que después hables con él. Estamos haciendo algo en Balcarce en conjunto. Uno espera que si siembra más tarde acopla más la demanda del cultivo con la oferta de mineralización del suelo. Entonces eso estaría cambiando un poco la estrategia de fertilización, ¿bien? Pero nosotros la verdad no hemos hecho experimentos con fertilización en estos ensayos, pero por el momento pensamos en fertilizar en función del rinde objetivo. Vos pensás sacar 6.000 kilos, vas a tener que fertilizar para 6.000 kilos de maíz con las rutinas actuales, ¿eh? Hasta que no salga algo firme para siembras tardías. Así que lograste 13.000 kilos con 15 a 20.000 plantas por hectárea. Sí, esa es la plasticidad que hoy día tenemos. Que fíjense ustedes que no es fácil de pensar, yo lo pienso fácil. Si nosotros regamos el maíz, sembramos 100.000 plantas, bien temprano sacamos 20.000 kilos, 22.000 kilos de maíz, de grano, en Balcarce, condiciones potenciales, con muchos nutrientes. Si yo intercepto la mitad de la radiación, la mitad, y la respuesta es lineal, la planta, nunca sacrifica, si la planta crece, rinde. Si yo intercepto la mitad, el 50%, ¿cuánto puede rendir el maíz? 10. Da eso. Vos con 25.000 plantas estás interceptando la radiación que te permite producir, interceptás más de la mitad de la radiación y estás en los 10.000 kilos, 12.000 kilos, depende del híbrido. Pero uno lo puede pensar así. Antes el problema era que no había plasticidad, entonces si yo quería dejar de interceptar radiación, el problema es que las plantas crecían y no rendían. Con 15.000 plantas interceptamos 40% de la radiación máximo. Y sacamos, en el suelo profundo, sacamos 8.000 kilos de maíz. Con 15.000 plantas, 3 espigas colgando. No sabes si va a aguantar la planta, está así. Tienen 800 gramos de maíz por planta. Es interesante verlo. No sé si después habrá un problema técnico, un problema de agarrar esas espigas. No sé si habrá un problema de quebrado y vuelco. ¿Sabes? Me quedó una pregunta a mí. ¿Qué importancia empieza a tener cuando vos bajás a 1,5 plantas por metro cuadrado la distribución de esas plantas? Porque debe pasar a tener un papel más importante que antes, ¿no? No, en realidad
Mucha gente, o sea, es frecuente, pero si uno lo piensa, después pensarlo fríamente, dibujarlo en un papel o agarrar fichitas en un papel y moverlas, separalas, vas a ver que si hay muy pocas plantas, las plantas están sueltas. No interaccionan prácticamente. Entonces no importa si está un poco más allá, un poco más acá. De hecho, esto lo sembramos a 52. ¿Y por qué no lo sembras a 1 metro? Y si lo siembro a 1 metro, las junto, da lo mismo, ¿se entiende? Las raíces de las plantas, hicimos pozos, invaden todo, eso seguro. Pero no interaccionan tanto, así que no habría tanto efecto de la distribución. Obviamente no queremos 2 plantas juntas, tampoco queremos macollaje. Si me preguntás una característica no apta para estos ambientes, es macollaje. Eso seguro, porque yo quería controlar la población. Si tengo un híbrido que es macollador, y tengo un problema, porque donde quería tener una planta, ahora tengo 2. Muchas veces va a tener una espiga, y te van a decir, viste que es bueno, porque tiene espiga. Claro, pero seguramente fue un año que llovió más de lo que yo pensaba. Yo estoy sembrando poco porque soy conservador y porque creo que estoy bien. Si todos los años me salva un híbrido que macolla, quiere decir que yo estoy subestimando mi ambiente. Tendría que haber subido la densidad y listo. No sé si los mareé, pero... Sí, John. Tus ensayos llegan a poner en cuestión también, ¿no?, los planteos de bajo riego en suelos profundos. Porque si vos me decís que con 15.000 plantas voy a cosechar 8... no tendría que estar sembrando 85 o 90 bajo riego. Y yo este año, por ejemplo, sembré maíz de primera, espectacular, y saqué 6.500 kilos en un lote de 2 metros, que era imposible que rinda 6.500 kilos. Y en estos ensayos, con 15.000 plantas, en el peor suelo de la experimental, saqué lo mismo. Algo de eso hay que empezar a pensarlo. El gran problema de esto, que no lo hablamos, es la secada. Uno, cuando siembra tarde, está buscando estabilidad, está buscando levantar los pisos. ¿Puede ocurrir o no? Depende de cómo venga la lluvia. Lo que es seguro es que vas a tener maíz húmedo en mayo o junio, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer con ese maíz? Hoy día no se puede secar el maíz. Bueno, hoy día no se puede hacer nada con el maíz, pero entonces te lo vas a comer, es espectacular. Nuestro gancho, o sea, ¿por qué nosotros apostamos a esto? Muchos ambientes tan restrictivos como los que yo les mostré están en la zona límite entre ganadería y agricultura. Entonces justamente ahí el maíz tiene una función vital. Primero, tiene mucho menos costos que la soja. Y segundo, puede incrementar la eficiencia en el uso de otros recursos como pastizales, pasturas, ¿bien? Porque puede ir a suplementar baches de invierno, por ejemplo, y permitir aprovechar mejor los recursos en el verano. Esa es nuestra idea. Ahí no nos molesta la humedad. Pero después, si no, la humedad es un problema hoy día. Está bien, pero la ambición que teníamos antes de interceptar el 95% de la radiación parece no ser tan importante. No, eso yo ya estoy convencido hace bastante tiempo, que no es tan importante. Pero bueno, en tus planteos de alto potencial y tenés que ir a interceptar. Pero el tema es para mí, nos estamos yendo para otro lado, pero lo que yo creo es que la gente está sacando poco maíz cuando intercepta el 100% de radiación. Porque si, ¿se entiende? No es que hay que dejar de regar, no. Si regamos, apuntemos a 18.000 kilos. Ahora, hay que fertilizar, con todo hay que fertilizar, con todo lo que le falte. Ese es el tema. Mientras no estés haciendo eso... Y no, pero baja la densidad. ¿El problema cuál va a ser? Las malezas. Si vos no querés cubrir el suelo, pero las malezas te consumen los recursos que te iban a quedar para el cultivo, perdiste. Te quedaste sin el pan y sin la torta. Nosotros ahora estamos apuntando a el problema de combatir malezas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo harían ustedes? Esa era una pregunta para mí, para hacerles en el taller. ¿Qué estrategia se les ocurre? ¿Qué puede ser bueno en este sistema? Un cultivo de cobertura. Esa es la respuesta para nosotros. En estos ambientes, tener un cultivo de cobertura, ¿tiene costo de oportunidad? No, 0. Porque no necesitamos acumular agua. Porque una lluvia te llena el perfil. Listo. Y eso tiene 2 ventajas. Primero, maleza, y segundo, control de evaporación. Porque no sirve de nada bajar la cobertura y bajar la transpiración si lo que no transpiro se evapora. ¿Tá? Entonces ahí está el tema del juego entre transpiración y evaporación, y cultura de cobertura aportaría eso, y a su vez creemos que podemos bajar las dosis de glifosato y de productos. Esa es la idea que tenemos en INTA Balcarce y estamos trabajando en eso. Vamos, una pregunta más, tenemos que terminar. ¿Qué tal? Hola, Gustavo. Bien. Yo creo que en muchos casos los planteos donde los tardíos superan a los tempranos esconden deficiencias nutricionales muy importantes. Porque nosotros hemos visto ensayos en estos comparados donde hacemos los mismos esquemas de fertilización, por ejemplo, interacciones entre densidad y niveles de nitrógeno tempranos y tardíos en pergamino, y este año pasado, digamos, teníamos condiciones excelentes. Muchas veces los tardíos
llegaban a 13.000 kilos y los tempranos no alcanzaban esos niveles, ¿no? Y eso por ahí está enmascarando, digamos, que quedan limitados de nitrógeno. Al tener mejor oferta, digamos, los tardíos pueden rendir más. Digamos, y pone en la jerarquía, digamos, yo coincido con vos, digamos, ¿no es cierto?, en que si una cosa hemos descubierto los últimos 2 años, que han sido húmedos en la zona central, ¿no?, es que la radiación te limitaría a nivel de rendimiento muy, pero muy altos. Porque los tardíos con nitrógeno, ¿no es cierto?, y con una buena condición hídrica llegan a 13.000, 14.000 kilos, ¿no es cierto?, mientras que los tempranos es como que a veces siempre le pasa algo y nosotros creemos que mucho pasa por el ajuste de nitrógeno. Ya los suelos no entregan lo de antes y si no se ajusta muy bien la fertilización los limita a eso, ¿no? Coincido, seguramente el nitrógeno, si no está controlado, puede ser el que explica gran parte de la variación. Se podría resolver haciendo algún ensayo aplicando realmente nitrógeno que sea suficiente. Pero sí, coincido que sí. Creo igual que en Balcarce, por ejemplo, o sea, el tema de cuánto se puede atrasar la fecha de siembra y qué impacto tiene en el rinde varía mucho con la latitud. O sea, en Balcarce nosotros podemos atrasar la fecha de siembra a 30 días, 40 días y se nos derrumba el rinde. Y llega un momento en que el techo de rinde es casi como el piso, ¿se entiende? En Pergamino uno se puede ir a sembrar hasta enero tal vez y no sacrifica tanto. En Salta sembramos hasta el 15 de enero y rinde lo mismo, ¿tá? Recuerden entonces que para maximizar el rinde de un cultivo hay que tratar de ubicarlo donde está la mejor oferta. Pero si el ambiente es constante, cuando la latitud baja, acuérdense que el ambiente es más constante, las estaciones son larguísimas. Entonces la podemos poner acá, acá o acá. En Balcarce es así la estación de crecimiento. Lo corremos ahí, ya cayó, ¿tá? Fíjense que los atrasos que proponemos son hasta el 20, 25 de noviembre, no más que eso. Entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿dónde estamos, no? ¿Cuánto podemos mover? Bueno, me habían pedido que termine y cuarto, pero está tan bueno el intercambio que lo dejamos que camine un poco más. Si tienen más preguntas, véanlo a Aníbal, conversen con él. Está acá disponible, va a estar un poco en el Congreso, así que charlen con él. Tenemos que cerrar el taller, pero bueno, muchas gracias y muy interesante, muy bueno.